Bienvenidos a un nuevo programa de A Huevo. Hoy tengo un par de platos súper ricos, además sustanciosos. Os voy a presentar un huevo frito con una emulsión de tocino a la brasa y luego una torrija de pimientos verdes fritos y morcilla. Espectaculares los dos, ¿eh? Voy a coger los huevos para hacer el primer plato. Venga, os voy a explicar, porque este plato tiene miga, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Para hacer este plato necesitamos el tocino, ¿veis? Aquí hemos cogido una papada de cerdo fresca, la hemos curado en sal durante 2 o 3 horas, ¿eh? Y luego lo que hacemos es servirla en una olla express, un par de horitas a fuego muy suave hasta que esté tierna, ¿eh? Y este es el resultado. Si queréis, compramos un tocino salado ya y lo cocemos directamente un poco menos tiempo y ya está. En todo caso es importante que tenga una cantidad de grasa importante, ¿eh? Vale. Tenemos aquí la papada, tenemos aquí ya tenemos 2 tipos de lonchas, una más gorda y la otra más finita, cada una para un propósito diferente. Esta más gorda es para hacer el jugo de tocino a la brasa y la otra para la guarnición del huevo, así que lo primero que vamos a hacer con todo esto es cocer los huevos. El huevo, este huevo le vamos a dar esta cocción que ya le hemos hecho todos por aquí, ¿no? De cocerlo muy suave, a unos 65 o 70 grados, durante 15-20 minutos, ¿eh? Hasta que esté cuajadita la clara, pero la yema que quede líquida. Así que el agua ya la tengo a punto. Voy a bajar un poco la intensidad, porque veo que saca un poquito de humo, y voy a meter los huevos con mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque se nos pueden cascar y no quiero que se me abran. Vale, lo meto aquí. Ok, y esto pues ya os digo, 15-20 minutos, dependiendo de cómo vaya un poquito. Y aquí tengo una sartén que está ya prácticamente humeando. En esta sartén lo que vamos a hacer es amarcar la papada bien marcada. Importante que haga un poquitín de costra, que haga este efecto de caramelización que luego nos va a aportar mogollón de sabor, ¿eh? Aquí ahora vamos a armar la de Dios. Vale. Y estas más finitas también, ¿eh? Todo esto lo vamos a asar bien y luego reservarlo. Vale. Mirad, aquí ya os he contado que vamos a hacer un jugo de tocino a la brasa, ¿no? Tocino a la brasa, esto tiene un poquito de truco, porque realmente lo que nos va a dar el sabor a brasa es este aceite de carbón, ¿eh? Simplemente hemos puesto un poquito de aceite de girasol, que es un poco más neutro. Hemos encendido una tea de carbón un poquito, le hemos dado un poquito de mambo, le hemos puesto el rojo vivo, la sumergemos en el aceite y dejamos que se apague dentro un día y coge un sabor a brasa muy interesante que nos puede servir súper bien. Pues hacemos una carne a la sartén, pum, lo pintamos con un poquito de aceite de carbón y da un toque rústico genial, ¿eh? Ya veis que esto empieza a caramelizar. Pues nada, le voy a dar la vuelta, ¿eh? Ese colorcillo va cogiendo esto. Vale. Aquí veis que tengo el caldo de pollo, ¿eh? Es la otra parte que nos faltaba para el jugo de tocino, ¿eh? Ahora cuando esté bien rustidito, lo saco, lo corto y lo meto en el caldo de pollo. A macerar un poquito para luego triturarlo todo y hacer nuestro jugo de tocino. Vale, lo dejamos ahí y luego volvemos. Muy bien, ya tenemos esto para ir terminándolo, ¿eh? ¿Os acordáis de los 2 tocinos? Uno lo tengo aquí con el caldo de pollo, ya infusionado un poquito, ya está a punto ya para triturar, ¿eh? Y el otro lo estoy aquí haciendo como unas migas, ¿eh? Con unos costroncillos de pan, el tocinito a dados y un poquito de tomillo. Le voy a echar un poquito más de aceite. Y el aceite de carbón, ¿eh? Le voy a echar un poquito más de aceite que sea de carbón para potenciar el sabor este a brasa que nos vamos a ir encontrando, ¿eh? Plato tradicional donde los haya. Vale, pues nada, esto ya lo tengo. Lo metemos aquí. Echamos un poco de aceite de carbón.
y a emulsionar. Bueno, esto lo tendríamos triturando un poquito más y luego colado y a un sifón. Yo ya lo tengo aquí, así que lo vamos a dejar. Pero tened en cuenta que es imprescindible colarlo, ¿eh? Os cuento un poquito. Los huevos los hemos tenido que poner un poco en la nevera, porque es importante que ahora para el rebozado y la fritura que le vamos a dar, porque ya os he dicho que era un huevo frito, es importante que tengan un poquito de textura y esa textura se la confiere el frío, ¿eh? La clara se apelmaza un poquito, la yema coge un poco de cuerpo y nos permite poder manejarlo de una manera más cómoda, ¿eh? Voy a darle un poco de temperatura al aceite para poder freír el huevo y os saco los huevos que los tengo en la nevera. Mira, vamos a descascararlos, Importante hacerlo en un plato aparte, ¿eh? Porque se nos va a romper alguno, porque algunos habrán cogido agua al cocerlos, porque ya sabéis que la cáscara es porosa, ¿eh? No creáis que esto es estanco. Así, esto nos va a permitir separar un poco las impurezas y quedarnos con la parte, mira, este promete, ¿eh? Vamos a sazonar un poquito. Y los vamos a empanar. Aquí tenemos dos opciones. Una, comprar un buen pan crujiente, estos que venden en las tiendas asiáticas, el panko, o hacer unas buenas migas ruleras también ahí a fuego suave, que si tenemos más tiempo, ¿por qué no? Pero en este caso, para que veáis que se puede hacer con un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado, lo vamos a hacer con el pan, ¿vale? Aquí hacemos una camita al huevo. Cogemos una cuchara grande, para intentar que el huevo se nos rompa. Lo desclaramos un poquito, porque sabemos que luego, y con mucho cuidado, ¿veis esto? Si el huevo estuviera caliente, ya os digo que es prácticamente imposible hacerlo, porque claro, es mucho más frágil, nos baila la yema. Esto lo podéis tener hecho desde un ratito antes. Está muy bien que el huevo vaya chupando un poco el pan, que se vaya sentando, que vaya haciendo de pegamento con la misma humedad que tiene el huevo. Vamos a hacer otro, venga, por si las moscas, que nunca se sabe. Opla. Lo mismo, bien cubierto. Si lo tenemos 5 minutos antes, pues mejor que mejor. Porque ya os digo, ya con mucho cuidado. Vamos a apartar esto de aquí. Y vamos a ver si esto ya lo tengo, Esto ya genial, ya da un olorcillo que ya me gusta, Muy bien, voy a apartarlo. Y voy a ver si el aceite... Voy a comprobarlo con el pan, un poquito más. Pero yo creo que en 0, lo tenemos, Cogemos un plato para poder sacarlos y escurrirlo, porque este sí que nos va a chupar un poquito de aceite, casi que seguro. Un poco de papel absorbente. Genial. Vale. Vamos a coger una espumadera. Comprobamos de nuevo. Casi, un poquito más. Venga, y ya lo tengo todo a punto, Voy a recapitular un poquito todo esto mientras se calienta el aceite. La papadita está marcada con los postroncillos de pan y el tomillo.
el jugo de tocino, que lo tengo como una salsa aquí, el sifón puede estar calentito. Es una manera de tener el jugo de una manera muy aséptica, muy limpia y muy funcional a la hora de hacer una cena para los amigos, ¿eh? Y aquí tengo los huevos esperando a que el aceite esté. Ya está, esto ya está humeando, así que primero que nada, a freír el huevo, se ha dicho. Vale, cuidadín y para allá. Vamos a esperar que este salga bien, porque si no, vamos a recurrir al plan B, al otro huevo. Genial. Esto incluso podéis tenerlo hecho de antes, ¿eh? Unos 10 minutos antes y a temperarlos un poquito en el horno. Aguantan perfectamente. Si lo que queréis es estar sentaditos en la mesa, que yo os lo recomiendo. Mirad, mirad. Ya está, genial. Este nos va a servir. Mirad qué bonito, ¿eh? Y luego, sobre todo, que está líquido por dentro, ¿eh? Es un huevo frito en toda regla. Nadie os puede decir que no lo es. Le vamos a dar un poquito... Lo vamos a pasar por la esteticien. A quitar las barbillas. Genial, cómo me gusta este plato. Y nada, y vamos a emplatar. En la base del plato, los costrones. Yo siempre jugando a despistar, ¿eh? Siempre me gusta meterlo todo abajo, que no se vea, pero que luego te lo vayas encontrando en la boca. Y el jugo de tocino a la brasa lo vamos a poner aparte, porque lo que realmente me interesa es que sea como una salsa esto, ¿eh? Voy a meter aquí, que no nos moleste esto. Esto para acá. Venga. Voy a bajar un poco la emulsión y lo voy a napar todo esto. Se pone rebelde. Muy bien. Nada. Y acabamos con el huevo frito, que está crujiente, pero meloso. Tiene todo. Acabamos con unas ramillas de tomillo, unas hojitas. Qué bueno. Y a la mesa. Aquí tenéis el primer plato de hoy. El huevo frito con emulsión de tocino a la brasa.